Me dicen, por favor, si se ve. Este es un PDF. En la parte inferior, semana 14. Esta primera PDF tiene los conceptos, teóricamente, ¿ya? En la segunda ya viene un poco más la parte aplicativa, ¿no? De los métodos. Vamos a desarrollar los métodos de Euler y de Taylor, de aproximaciones de primer orden. En general, los de Taylor son más generales. El método de Euler es de orden 1 para el de Taylor, ¿no? Es un caso particular. Bueno, previamente, conceptos preliminares, vamos a considerar una función f que satisface la condición de Lipschitz en la variable y si dado un conjunto de subconjunto de R2 en la cual exista una L mayor que 0 que cumple esta desigualdad. Condición de Lipschitz. Estos son normas, ¿está bien? Porque estamos en R2, no son valores absolutos, son normas. Y bueno, para f de t y1, f de t y2 en D, donde y es la variable, y sub 1 y sub 2 son las variables. Y la L se llama constante de Lipschitz. A su vez diremos que un conjunto D, subconjunto de R2 es convexo si dado dos puntos de R2, estas combinaciones, ¿no? 1 menos lambda t sub 1 más lambda veces t sub 2 en la primera componente y 1 menos lambda y sub 1 más lambda y sub 2 en la segunda, también están en D, para lambda entre 0 y 1. Básicamente quiere decir que si tenemos dos puntos en el conjunto D, el segmento que une estos dos puntos también tiene que estar en D. Si eso ocurre, este conjunto D es convexo. ¿Está bien? Si eso ocurre, el conjunto D es convexo. Por otra parte, consideremos una f que va de t en y, que está definida en un conjunto convexo D, subconjunto de R2. Y diremos que se tiene la constante L positiva, de tal manera que la derivada parcial con respecto de y en t, y, ¿no? Menor o igual a L. Esto también puede ser norma o valor absoluto dependiendo, ¿no? Para todo t y en D, entonces diremos que f satisface la condición de Lipschitz en la variable y de esa forma. Es condición de teorema. Problema de valor inicial PBI. El problema de Cauchy de valor inicial de primer orden, como se está presentando, este es de primer orden y', igual a f de t, y. ¿Está bien? Primer orden, y'. Con una condición inicial, con un dato. Y en t sub 0 es igual a y sub 0. Bueno, aquí estamos usando la notación de t. Puede ser también que sea x sub 0, ¿no? O x en vez de t. Mientras que la forma genérica, orden n, es yn igual a f de t de y, con n condiciones iniciales para resolver este problema. Para orden 1 es y' igual a f en t, y en t sub 0 igual a y sub 0. Orden n como se indica, ¿no? Y n condiciones iniciales. Bien. Ahora, los problemas de ecuaciones diferenciales puede ser que no se puedan resolver, o en todo caso, no se puede precisar que tengan o no solución única. Estos pasan por los conceptos de existencia y unicidad. ¿Está bien? Entonces, puede haber pues más de una solución, etcétera, para ciertas condiciones. A continuación veremos un teorema que nos permite establecer la existencia y unicidad. Bueno, esto ya es para lo que es estrictamente E. Por cierto, ustedes ya deben haber llevado, ¿no? De manera preliminar este curso, ¿no? De ecuaciones diferenciales, por lo tanto, tienen la noción de usar las técnicas para resolver estas ecuaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, van a haber métodos para aproximar, pero se contrastan con los valores exactos. Y para hallar los valores exactos hay que resolver la EDO con la técnica adecuada. ¿Está bien?
Bien, por ejemplo, tenemos este problema, y' igual a f de x, y. Aquí debe ser x, ¿eh? Entre a y b. Condición inicial, y en a igual a y sub 0. ¿Está bien? Solución única, y en x para x entre a y b. O en vez de xt, ¿no? Y lo dejan igual, ¿no? En vez de xt mejor, para que no cambien más. Entonces, en algunos casos, pues, no se va a poder resolver la EDO. En ese sentido, existe siempre la noción de satisfacer las condiciones de existencia y unicidad. Se puede obtener aproximaciones de estas resoluciones mediante los métodos de Taylor o de Euler, que a continuación pasaremos a describir, ¿no? Estos métodos se busca aproximar el valor y en x sub 1, donde x sub 1 es un valor cercano a x sub 0, valor inicial. Al igual que en los otros métodos de aproximación, vamos a partir de una forma simple y más sencilla para luego, mediante cierto proceso, ir acercándonos a la solución, ¿no? Aproximadamente. Bien, forma genérica, ¿no? Método de Taylor. Este método consiste de manera general en aproximar la solución mediante el polinomio de Taylor en un orden dado, en un orden determinado. Es decir, tenemos este problema de valor inicial y' igual a f de x, y. ¿Está bien? Y tal que tiene solución única y en x, con esta condición inicial y en x sub 0 igual a y sub 0. Bien, ahora, ¿cómo aproximamos esta solución? Con un desarrollo por la serie de Taylor hasta un orden n. Y en x sub 0, evaluando la y general, y en sub 0, como y en x sub 0 más y' en x sub 0 por x menos x sub 0. Desarrollos de Taylor que ya hemos visto en otros casos, ¿no? Cómo aproximar cierta expresión. Y así, ¿no? Y2', Y3', x menos x sub 0 al cubo, hasta tener que encontrarnos con una expresión R sub n, que es el error de truncamiento o margen de error, asociado al polinomio de Taylor. ¿Está bien? Donde vamos a considerar que para las iteraciones, para los puntos, vamos a usar x0, x1, x2, de tal manera que x sub n más 1 va a ser igual a x sub n más h, donde van a estar x espaciados, es decir, el h va a ser la distancia entre cada punto. Y a su vez cada uno de estos puntos tiene imágenes, porque vienen de condiciones iniciales. x0, y de x sub 0, es decir, y sub 0. Y así con los demás, ¿no? X sub 1, y en x sub 1, es decir, y sub 1. Son las imágenes, valores aproximados también. De tal manera que tendremos, mediante una expresión recursiva, y sub n más 1 es igual a y sub n, otra vez usando el desarrollo de Taylor, y' en x sub nh más un medio de y segunda x sub nh cuadrado y así, ¿no? Hasta una expresión de margen de error. Bueno, en general, estos métodos son usando un solo paso, como veremos a continuación. Este es el desarrollo, digamos, de Taylor hasta un orden n. Pero si ese n vale 1, estamos en el caso particular método de Euler. En general, el algoritmo de los métodos de un solo paso viene dado de esta forma. Como estamos en Euler, para n igual a 1, y sub k más 1 es igual a y sub k más h por esta phi. ¿Está bien? Esta phi no es otra cosa que la y' en una aproximación. Ahora, con esta expresión recursiva podemos hacer las aproximaciones. Y llamaremos error de truncamiento global al E sub k denotado, de tal manera que vamos a comparar el valor exacto al valor en cada aproximación. ¿Está bien? Y de t sub k es el valor exacto. Es decir,
Tendrían que resolver la ecuación con alguna técnica para poder ver lo del valor exacto, porque y sub k es el valor aproximado y eso es lo que vamos a describir ahorita, ¿no? Hacemos un despeje de la phi con el fin de poder ver el error de truncamiento en el tau, y además dice, definimos el tau de t en k más 1 en h de esta forma. Y en k más 1 menos y en k más h phi, entre h. De tal manera que quede esta expresión, bueno, el h se desdobla, ¿no? Para que cancele h acá y queda menos phi. Decimos que el método dado en 1 es de orden k, iteraciones, denotado por O de H índice super K. Si existe una constante C positiva tal que hace eso, ¿no? Es decir, está acotando, ¿no? El margen. Para H suficientemente pequeño, el tau es el error de truncamiento, el valor en la aproximación. Bueno, para H suficientemente pequeño, es decir, tomamos el límite, y resulta pues que y de t sub k más h menos y de t sub k entre h se aproxima a la f. ¿Está bien? Se aproxima a la f cuando más pequeño sea el paso h. El paso h. Bueno, el error de truncamiento siempre es la comparación del valor exacto al valor aproximado, ¿no? Para el método. Aquí pues estamos hallando y de t sub k más h menos y de t sub k entre h. Lo comparamos con la f más un tau en cada aproximación, de tal manera que el mayor de los taus es el tau error global. ¿Está bien? Error global. Bien, en cuanto a la consistencia del método de Euler, otra vez y de t sub k más h es igual a y de t sub k más hf' más h de tau de k. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es poner un margen al método de Euler que debería acabar acá, pero hay un margen de error, ¿no? Desarrollando y de tau sub k con la aproximación y comparándolo con lo anterior. Se tiene esa igualdad y por lo tanto se llega pues a que el tau sub k es igual a h medios y es segunda epsilon sub k para un entorno pequeño. Y este tau pues es el mayor de todos, ¿no? En cada aproximación. En la siguiente PPT tenemos ejemplos más ilustrativos al respecto, ¿no? En esta parte se ha visto un poco más lo que es el concepto. Y bueno, también este ejemplo. Use el método de Taylor orden 2 para resolver o aproximar, ¿no? Y comparar las soluciones con esta y' igual a coseno de xy con condición inicial y en 0 igual a 1. Bien, dice que hay que usar el método de Taylor orden 2, es decir, y de x sub n más 1 es igual a y de n más 1, y esto es igual a y sub n más y' en x sub nh, más un medio de y segunda x sub nh al cuadrado. Como es orden 2, tenemos que hacer hasta esa derivada. Donde conocemos la y' de x sub n, que sería f de x sub n y sub n, es decir, coseno de x sub n y sub n. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que deseamos? Necesitamos la y segunda. Derivamos con respecto de x de manera parcial aquí. La derivada del coseno es menos el seno de xy. Por la derivada del producto xy. La y también depende de x, ¿no? Derivada de x es 1 por y. Más y', derivada de y con respecto de x, por el x solamente, por el x. Bien, y tenemos que
reemplazar, ¿no? Donde vemos y' es coseno de xy, de tal manera que esta y segunda solo quede expresado en función de x y y. ¿Está bien? De x y y nada más. Bien, ya tenemos la y segunda, entonces es todo listo para reemplazar en esta aproximación de Taylor. Ahora, vamos a considerar el paso 0.5. De tal manera que x sub 1 es igual a x sub 0 más 0.5. X sub 0 inicial es el 0. 0.5 entonces. Y x sub 1 va a ser 0.5 más otro 0.5 es 1 el x sub 2. Y aproximamos mediante el desarrollo de Taylor orden 2. Sería y sub 0 más h. Y', pero y' ¿quién es? Es el coseno de xy. Reemplazando en la primera iteración, es decir, x0 y 0. Y quedaría un medio de h al cuadrado. El h lo conocemos, 0,5. Pero ¿quién es el y2'? El y2' es menos el seno de xy por el y más x coseno de xy, que lo reemplazamos evaluado en x0 y 0. Bueno, ahí operamos y tendremos una primera aproximación. Profe, ¿por qué elige 0.5? Ah, ya, esa es la partición. Estoy eligiéndolo. Puede ser otro valor más pequeño, pero lo estoy eligiendo como 0,5. Y además estamos considerando el intervalo desde 0 hasta 1. 0 a 1 con una partición, distancia entre punto y punto de 0,5. Por eso, este es x sub 0 es 0, más 0,5 tenemos el x sub 1. Y a este x sub 1 le voy a sumar otra vez el h, que es 0,5, 1. El h es un valor pequeño, por lo general menor que 1. Y de esa manera hacemos la iteración, ¿no? La distancia entre puntos. Bueno, para una vez hallado y sub 1, de x sub 1, para el siguiente punto, x sub 2 es igual a x sub 1 más 0,5. Y esto me da 1, ¿no? Entonces, hallamos el y de x sub 2. Sería y sub 1, conocido. Más h coseno de x sub 1 y sub 1, también conocido. Más h al cuadrado entre 2 de menos el seno de x1 y 1 por 1 más y1 más x1 coseno de x1 y 1. ¿Está bien? Bueno, como le digo, es un ejemplo solamente de haber tomado 0,5. Ah, ya. Bueno, ese es el ejemplo para ilustrar al menos esas dos iteraciones en esta última presentación. Vamos a pasar a la otra, que es una PPT, en donde se observan ejemplos, creo, más claros para ambos casos, ¿no? Para Euler y para Taylor. Esta ha sido la parte teórica, en su mayoría. Un momento. A ver, vamos con la siguiente presentación, ¿ya? Un momento. Esta sí es una PPT. Me dicen, por favor, si se ve diapositiva en la parte inferior, semana 15. Sí, profesor. Bueno. Consideremos el problema de valor inicial, ¿está bien?
Esto es y', diferencial de y con respecto de x, ¿no? Esto es y', igual a la f de x, y. Bajo esta condición inicial, y en a igual y de a para un intervalo entre a y b. Bien, este problema de valor inicial tiene una solución de cierta clase C3, es decir, que se puede ser continuo hasta ese orden y diferencial en el intervalo E. Y damos la expresión iterativa y sub j como y que depende de x sub j. El objetivo es hallar la próxima aproximación y sub j más 1. Y para hacer eso, hacemos pues la aproximación por Taylor, digamos hasta orden 2, de n pasos. Es decir, el intervalo se va a dividir en n partes, b menos a entre n. ¿Está bien? H, la longitud entre punto y punto va a ser de la forma b menos a entre n. De tal manera que se van a hacer las particiones. Entonces, mediante la aproximación de Taylor orden 2, tenemos que y sub j más 1 es igual a y sub j, más h y' en x sub j, más h al cuadrado sobre 2 y segunda en x sub j. Orden 2. Para j desde 0 hasta n menos 1. Bien, apliquémoslo en el siguiente problema de valor inicial. Y' igual a 1 más y entre x. Eso es como si fuera la f de x, y. Condición inicial y en 1 igual a 2. De tal manera que tenemos que x está entre 1 y 2. ¿No? Ese es el intervalo. Primero, aproximaremos mediante el método de Taylor orden 2, 4 pasos. 4 pasos significa la parte, ¿no? El h. ¿Está bien? Las partes. Se va a dividir entre 4. Calcule la solución exacta. Eso significa que hay que resolverla él. Y los errores de truncamiento, etc. Bien, tenemos que y' en x sub j es f de x sub j y sub j, y esto es igual a 1 más y sub j entre x sub j. Como vamos a hacerlo como Taylor orden 2, necesito la y segunda, derivo, ¿no? Esto voy a derivar con respecto de x para obtener la y segunda, sería pues la derivada de una suma primero. La derivada de una constante 1 es 0, más la derivada de y entre x, todo con respecto de x. Sería la derivada de un cociente, ¿no? Es decir, quedaría x cuadrado. Y en el numerador sería y', ¿no? Estamos derivando un cociente y entre x. Y' por x, ¿no? El numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Por eso queda y' por x. Menos la derivada de x con respecto de x es 1 por la y entre x cuadrado. Todo tiene que quedar usando x y y, por lo tanto reemplazando y', 1 más y entre x. Y al simplificar tendríamos 1 entre x cuadrado. A ver, simplificando arriba queda x más y menos y, 1x entre x cuadrado. Es decir, 1 entre x quedaría, ¿no? Esto es 1 entre x. A ver, un momento. ¿Está bien? Entonces y segunda es igual a 1. A ver, un momento. Uno entre x, ¿no? Uno entre x. Bueno, vamos a usar. Se dijo para este ejercicio orden 2, de segundo orden con 4 pasos. 4 pasos significa pues la cantidad de veces que se va a dividir en el h, ¿no?
El h es la longitud entre punto y punto. Los extremos, 2 menos 1, entre 4. 4 pasos, 0,5. Esa va a ser la distancia entre punto y punto, empezando desde x sub 0 igual a 1, 0.25, 0.1, 0.25 se suma al 1, queda 1.25. Y se vuelve a sumar 0.25, queda 1.5 y otra vez 1.75 hasta 2. Cubrir el intervalo. De tal manera que se va a desarrollar por esta expresión de Taylor hasta orden 2. ¿Está bien? Esta expresión que está a su derecha. Bien, de tal manera que y sub 1 va a ser igual. Y sub 0 es 2, condición inicial, ¿no? De la EDO, y en 1 vale 2. Sería 0h, 0,25 por la y'. ¿Está bien? Entonces hacemos la aproximación. Estábamos acá, y sub 0, 2. El h 0.25. La y', que es la f de x, y, es, a ver, sí, 1 más y entre x, es decir, 1 entre y sub 0 entre x sub 0. Y tenemos todo, ¿no? Tenemos x0, y sub 0 y reemplazamos. Aproximadamente nos quedará 2,78. Es decir, ya conocemos el y sub 1. Y para hallar el y sub 2 es el y sub 1 y otra vez aplicando la fórmula. 0,25 por el y'. De igual manera, para una fase 3, y sub 2 es igual, perdón, y sub 3 es igual a y sub 2 más 0,25 de 1 más x, y sub 2 entre x sub 2. ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí tenemos todo, ¿no? Hemos hallado la primera aproximación y sub 1 y para hallar y sub 2 tenemos ya y sub 1, el paso 0,25 y esta es la f, pero ahora evaluada en x sub 1 y sub 1. El x sub 1 es 1.25 y el y sub 1 es el valor aproximado que acabamos de obtener. Más h al cuadrado entre 2, bueno, el h siempre es fijo. Y aquí, para simplificar, es la forma 1 entre x, es decir, 1 entre x sub 1. Solo que no se ha simplificado acá, solo queda pues 1 entre x sub 1. Y reemplazan y obtienen pues el valor aproximado y sub 2, 3,6125. Y de la misma forma para la fase 3 y 4. Aquí tenemos los resultados recopilados de las aproximaciones, es decir, las aproximaciones. Bien, eso era lo que resolvía la parte 1. Ahora para la parte 2 vamos a resolver, ¿no? Y como dice hallar el valor exacto, tenemos que hallar la EDO solución del problema. Bien.
tenemos aquí el número de iteración, el punto x sub j, el valor aproximado, ¿no? Notan que entre x sub j y x sub j el h es 0,25. Vamos a la solución exacta, y' igual a 1 más y entre x. Bien, ¿recuerdan cómo se resolvía esto, jóvenes? Son dedos, ¿no? Bueno, lo convertíamos homogéneo igual a 0, el y' menos y entre x igual a 0. Ahí podemos hallar la solución general de esta parte. Bueno, ¿cómo podríamos hacer? La y' menos y entre x, multiplicando por 1 entre x, se puede escribir como y por 1 entre x prima. Es decir, y' por 1 entre x más la derivada de y con respecto... Más la y nomás, ¿no? Y por la derivada de 1 entre x con respecto de x es menos 1 entre x cuadrado, ¿no? Y quedaría y menos 1 entre x y todo al cuadrado. Es decir, se pudo resolver esto, ¿no? En su forma genérica. Y tiene pues el y por 1 entre x derivada. De ahí se nota pues que la y es una k de x. ¿Está bien? Entonces, y por 1 entre x' igual a 0, quiere decir que y por 1 entre x es una constante. De ahí que sale la solución de la homogénea y sub h igual a k por x. Ahora, la solución particular. Proponemos la solución particular de la forma k que depende de x por x. Y la sustituimos en esta, en general la k, ¿no? Aquí, esta k de aquí es constante. Aquí es otra, ¿ya? Otra k. Entonces, tiene la forma, ¿no? Pero estamos haciendo que la k dependa de x. Y' x más k y menos k igual a 1. K' es, por x es igual a 1. ¿Qué significa? Que k' es igual a 1 entre x, por lo tanto la k es logaritmo natural de x. Es decir, la solución particular es logaritmo de x por el x. Es la solución particular. ¿Qué se tiene que hacer con ambas soluciones? Sumar, homogénea más particular. En este caso, la homogénea es k por x y la otra es x logaritmo de x. A ver. Bien, veamos ahora el método de Euler. La idea de este método de Euler es muy sencilla y basada en un significado geométrico de la derivada de una función en un punto dado. Observamos también que el método de Euler es un método de Taylor orden 1. Supongamos que tenemos la curva de posición y sub t y la EDO. ¿Está bien? Y sub t. Supongamos que tenemos la curva de solución y sub t, valor exacto de la EDO.
y trazamos una recta tangente en ese punto T, la cual pues describe como se muestra en la figura, ¿no? El valor exacto es la curva y de T, mientras que el valor aproximado se puede realizar a partir de la recta tangente a la curva en un punto dado en la condición, por la condición. De tal manera que la prolongación de esa recta tangente produce un error, ¿no? El valor exacto menos el aproximado. ¿Está bien? Entonces, el valor exacto es la curva, mientras que el valor aproximado resulta de la recta tangente de la curva en un punto dado por la condición inicial. Debido a que la recta tangente aproxima la curva en valores cercanos al punto de tangencia, podemos tomar el valor de la recta tangente en el punto x1 como una aproximación del valor deseado. Bueno, como dice, tomamos un x1 y con él aproximamos el valor deseado. Bien, esta aproximación puede ser suficientemente buena si el h es realmente pequeño. Ahora, una forma de reducir el valor y obtener un método iterativo es dividir el h en n partes. A partir de la resta de los extremos en valor absoluto lo dividimos en n partes. Si se trata del caso de Euler, sería y sub 1 igual a y sub 0 más h por la f. Se está haciendo ya los cambios respectivos, ¿no? Para obtener la y segunda es y sub 1, hay que pensar en que ahora el papel x0 y y0 está dado por x1 y s1. Luego se sustituyen los datos. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al método de Euler, la y' es y sub 0 más h f de x0 y 0. La y segunda es y sub 1 más h f de x sub 1 y sub 1. Y así avanzamos hasta la forma iterativa, bueno, recursiva general. Y sub n más 1 igual a y sub n más h f de x sub n y sub n. ¿Está bien? Vamos a ver esto en el siguiente ejemplo. Dado el problema de valor inicial, y' f de x, f, no, 2 de xy. Aquí esta es la f, ¿sí? Esto es pues f de x, y. Igual siempre a la y'. Condición inicial y en 0 es 1. Bueno, ¿cómo hacemos primero? Aproxime y evaluada en 0,5. En 0,5. Lo podemos comparar con un valor exacto al resolver la ecuación. ¿Está bien? Resolviendo entonces, acá en la parte superior, y', que es la derivada de y con respecto de x. E igual a 2xy. Bueno, tendremos que la derivada de y entre y es igual a 2x diferencial de x. Al integrar queda logaritmo natural de y igual bien, aquí integramos, quedaría logaritmo natural de y igual
a 2x cuadrado sobre 2. De tal manera que se cancela 2 y queda e a la x cuadrado igual a y. Y esa es la solución, ¿no? E a la x cuadrado. Como voy a compararlo con el valor exacto, evalúo ese valor y hallado en 0,5. Bueno, nos resulta 1,28403. Bien, hallamos el valor exacto en 0,5, nos queda 1,28403. Método de Euler. Los extremos, vamos a considerar que A vale 0 y que B, como piden el valor aproximado en 0,5, que B valga 0,5. Y con el paso 5, es decir, la longitud entre punto y punto 0,5 menos 0 entre 5 es 0,1. Es decir, las aproximaciones se harán en x sub 0, en x sub 0,1, en x sub 0,2 y así hasta 0,5. La f de x, y es 2xy. Condiciones iniciales, x0 vale 0 y la imagen ¿cuánto es? 1, ¿no? 1. Ahí está 1. Por lo tanto, y sub 1 es igual a y sub 0, que sería 1, más h, que es 0,1 por la f en x0 y y0. Bien, evaluamos solamente y obtenemos 1. Primera iteración. Segunda, ahora x sub 1 vale 0,1 y y sub 1 es 1. Entonces tenemos que y sub 2 sería igual a y sub 1 más h por la f, pero ahora evaluada en x1 y sub 1. Todo se conoce, ¿no? El y sub 1 se acaba de hallar, el h, el paso es 0,1, x1 es 0,1 y la imagen se acaba de hallar es 1. Se reemplaza para la segunda iteración y así se sigue sucesivamente, ¿no? Hasta la aproximación 5, que nos va a dar el valor de y en 0,5 aproximadamente. Concluimos que el valor aproximado será justamente de 1,2144. Ese es el aproximado. Y el valor exacto también lo pudimos obtener al hallar la solución del EDO, 1,28403. 2144 es el aproximado. Y por lo tanto se puede hallar errores relativo a absoluto, de la forma valor exacto menos valor aproximado, entre el valor exacto por el 100%, resultando 5,42%. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos que el método de Euler es para orden 1, caso particular del Taylor, que puede ser hasta orden 2 o 3, ¿no? Dependiendo. Pero es el caso general. Bien, a continuación, jóvenes, aquí tenemos dos ejercicios. Y' igual a x cuadrado en el intervalo de 0 a 2, condición inicial y en 0 es 0. Hallar, o mejor dicho, aproxime, ¿no? Aproxime y en 2, aproximar con paso 0,5, método de Euler. ¿Qué quiere decir esto? Que el primero es 0, más 0,5 a 0,5, más otro 0,5, 1. Y así, ¿no? Otro 0,05, 1,5 y así hasta 2. Tengo que aproximar hasta 2. Por lo tanto, tengo que hacer la partición de ese intervalo 0,2. Ese es el método de Euler, por el método de Euler. Y por el método de Taylor orden 2, resolver también de manera aproximada y' de menos xy, y en 3. En este intervalo, para x de 0 a 4, de tal manera que y en 0 es 4, pero el h es 0,5. Pero es orden 2, ¿está bien? Es orden 2. Por favor, lo van resolviendo y después que termine de pasar la asistencia, si desean, pueden presentar lo que van haciendo. ¿Está bien? Bien.
¿Tienen alguna pregunta, por favor? Voy a estar deteniendo la grabación.